Emanuel, que es Dios con ustedes, Dios dentro de ustedes. Una vez Él resucita, el poder de la resurrección le permite a Cristo poder unir la divinidad con la humanidad de cada uno de nosotros. Y esa es la noticia que les traigo yo. Cristo está en ustedes, el Padre está en ustedes, el Espíritu Santo está en ustedes. Luego, iglesia, en la vida de ustedes hay poder para vivir esa plenitud que Dios a través de su Hijo nos dio. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sobreabunde en ustedes. Esa vida de abundancia no es una vida de enfermedad, no es una vida de escasez, no es una vida de depresión, sino es una vida llena del amor de Él. ¿Por qué creen ustedes, iglesia, que el Señor nos dio su Espíritu? Porque es el Espíritu de amor. Dios derramó su amor sobre nosotros cuando nos dio su Espíritu. El amor de Dios está implantado en nuestros corazones, en nuestro ser. Hoy nosotros vivimos esa plenitud. Iglesia, esa es una buena noticia. Si tú estás enfermo, si tú estás preocupado, si tú no tienes problemas y no ves la salida, mira, pon tu mirada en Cristo, que a través de Cristo tú tienes la solución de tus problemas. Él murió por nosotros en la cruz, se llevó la maldición de la enfermedad, en la cruz se llevó todo lo que nos agobiaba a nosotros en este mundo y nos dio la libertad. Cristo es el poder que actúa en ti para liberarte. Cristo, no es que tenemos que vivir, es que Cristo está en nosotros. Tenemos que ser conscientes de que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos para Cristo, para vivir la libertad que Cristo nos dio. Amén. En Juan, fíjate lo que dice en Juan capítulo 14, a partir del versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor o otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Esa palabra para siempre quiere decir que Él toda la eternidad viviendo en este mundo, y después cuando estemos con Él en el cielo, igual el Espíritu Santo va a permanecer con nosotros para siempre, porque le pertenecemos al Espíritu. El Espíritu fue unido a nuestro espíritu, fue fungido en nuestro espíritu, y el Espíritu es el que nos da vida a nosotros. El Espíritu es el que nos da poder para vivir, para restaurar, para vivir esa vida de abundancia. Para el Espíritu, a través del Espíritu recibimos nosotros la sabiduría de lo alto, conocimiento, revelación. Nosotros, como les digo, nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros vivimos por los frutos que produce el Espíritu en nuestra vida. Nosotros vivimos por la revelación que el Espíritu nos da sobre la palabra. Nosotros vivimos de la guía del Espíritu por medio de la palabra. Nosotros vivimos de la sabiduría que recibimos del Espíritu. Nosotros recibimos del conocimiento que recibimos del Espíritu. ¿De dónde viene todo lo que nosotros tenemos en esta vida? No lo recibimos del mundo. La sabiduría, el conocimiento, la revelación no viene del mundo. El amor que nosotros tenemos, el amor que nosotros vivimos, no viene del mundo, porque fue implantado en nuestra vida. Así como el Espíritu Santo fue implantado en nuestra vida, el amor de Dios en nuestra vida fue implantado por medio del Espíritu. Amén. Esa es la buena noticia en que nosotros debemos vivir. Yo no voy a venir aquí a predicarles a ustedes sobre filosofía, ni psicología, no, les voy a decir es: Cristo vive en ustedes y ustedes viven para Cristo. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana en sus vidas, para que vivan la abundancia de Dios en su vida. Es una realidad. Vivir la Trinidad divina es una realidad en nosotros. No podemos ignorarla, no podemos quitarla. Si usted piensa quitarse la Trinidad divina, es demasiado tarde. Lo siento, es demasiado tarde. Fue implantada en ustedes, ni que ustedes quieran, ni el mismo Dios, ni el mismo Padre ya puede quitarnos, puede quitar su presencia de nosotros. No podemos decir lo que decía el salmista o lo que decía David, que Señor, no quite tu espíritu de mí.
No, no, ya es tarde. El Espíritu de nosotros está unido al Espíritu Santo y Él no va a partir de nosotros así, pase lo que pase en nuestra vida. Una vez el Espíritu llega a nosotros, el Espíritu tiene un trabajo que hacer y es en la obra redentora en la vida de cada uno de ustedes. Para eso es el poder de Dios, es la redención de cada uno de ustedes. Ya nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre. Yo he pagado un precio por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Fuimos justificados, quiere decir que fuimos puestos en rectitud delante del Padre. Fuimos santificados porque recibimos el Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo, y la palabra nos lava, nos santifica día a día. Lo que estamos esperando ahora es la redención completa cuando Cristo venga por nosotros y este cuerpo mortal, corruptible, se convierta, se transforme en un cuerpo corruptible e inmortal como es el de nuestro Señor Jesucristo. Así, ese es el punto en que nosotros estamos, iglesia. Estamos cerca para que la venida del Señor está cerca y vamos a ser transformados, transportados adelante de su presencia. Podemos ver la hermosura. Hoy vivimos esa presencia en nosotros, pero vamos a ver la hermosura del Señor. Vamos a ver su rostro resplandeciente de amor hacia nosotros. Esa es la buena noticia que yo les traigo. Es la vida divina en ustedes y ver el resplandor, la hermosura de ese Cristo, de ese Cristo amoroso que dio su vida por nosotros. Hoy nosotros vivimos esa plenitud. Sí, y sigue diciendo el Señor, sí, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Es el Espíritu de verdad. Recuerden lo que dice Pablo, dice, porque Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, ni de timidez, ni de temor, sino un espíritu de amor, de justicia, de verdad, de poder y de dominio propio. Ese es el compendio de ese espíritu que tienen cada uno de ustedes. Ustedes están llenos del amor de Dios, ustedes están llenos de la presencia de Dios. No puedo aceptar que ustedes se paren en la puerta de la iglesia, ahí donde está diciendo, Señor, dame tu espíritu, Señor, manda fuego sobre mí, manda sanidad. No, la sanidad la tienes tú. El Espíritu Santo hace real la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tú que estás ahí sentado, ¿qué te le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué problemas tienes tú en tu vida? ¿Qué dificultades hay en tu vida? Dile al Señor que está en ti, dile al Espíritu que está en ti, Señor, ya tú hiciste la obra en mí. Yo recibo lo que tú tienes para mí. La sanidad que tú me diste, Señor, la abundancia, la prosperidad, las bendiciones, la restauración de mi hogar. Señor, ese hijo que estaba descarriado, Señor, tú tienes control sobre tu vida, tú lo has traído. Es la promesa que recibe el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Y tú y tu casa son tus hijos, es tu familia, es a través de ti que la bendición viene. Tú fuiste justificado juntamente con tus hijos. Es la promesa, la justificación. Cristo, el Espíritu Santo se encarga de la salvación de tú y tu casa. El Espíritu Santo no te va a dejar a ti. El Espíritu Santo, Dios no es esquizofrénico para decir, tú vas a ser salvo, pero tu hijo no va a ser salvo. No, la promesa dice que yo y mi casa vamos a ser salvos. Somos salvos porque es tu palabra la que salió de tu boca, es tu promesa, es todo tu ser, Señor, tu vida, Señor, tú has dado todo a nosotros, nos diste a tu hijo para salvarnos, no para salvarme a mí, sino para salvar a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos y a mi descendencia. El Señor me llevó a mí y a toda la semilla. En mí será bendita toda mi descendencia. En ti, tú que estás ahí, tú que eres padre de familia, en ti será bendita toda tu descendencia, la semilla de tu descendencia. No se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y en tu simiente, en Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, luego hay bendición, hay protección, hay restauración, hay liberación en cada uno de ustedes, en cada familia, en cada hogar, en cada individuo.
hay liberación, porque Cristo vino y nos liberó en la cruz. Él nos liberó en la cruz. Cristo vino y nos dio la libertad. Y la libertad que nosotros vivimos hoy es la gracia, Cristo en nosotros. Amén. Amén, iglesia. Eso es para ustedes. Esa es la bendición. Esa es la buena noticia que el Señor tiene para ustedes. Amén. Dice, sigue diciendo Juan, dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca y no lo reconoce. Pero ustedes, dice, pero el Señor dice, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora, fíjense lo que dice, ahora Él vive en ustedes, pero después Él estará con ustedes. Es la promesa. El Espíritu Santo se movía con ellos, con Jesús, cuando andaba con los discípulos. Pero cuando Jesús resucitó, ellos recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que lo han recibido ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes, vive en ustedes y permanece con ustedes para siempre. No es temporal. El Espíritu Santo está con ustedes para siempre. No es temporal, iglesia. Tú puedes caminar con la seguridad de lo que hay en ti. Yo vivo a Cristo y Cristo vive en mí. Cristo murió por mí y yo morimos juntamente con Cristo. El hombre viejo, la vieja naturaleza, murió en la cruz con Cristo. Él la crucificó. Y ahora en nosotros hay una nueva vida, una nueva naturaleza que es la naturaleza divina del Padre habitando en nosotros. El hombre nuevo, el hombre renovado, es el hombre espiritual. Esa es creado a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva identidad es la justicia de Dios en nuestra vida. La identidad de nosotros no es la identidad de la ley, no es la identidad de un pecador. No, la identidad de nosotros es la justicia de Dios, la gracia de Dios que vive en nosotros. Amén. Dice, sigue diciendo el Señor, dice, no los abandonaré. Dice, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. El mundo no reconoce a Cristo. El mundo rechaza a Cristo. En el mundo vive el espíritu del anticristo. Hoy en día la gente cuando hablan de Dios, eso se vuelve loco. Pero cuando hablan de Cristo, nada, no hay emoción. No veo ninguna esperanza. Pero ¿por qué digo que la gente se vuelve loco cuando hablan de Dios? Porque todo el mundo, los asesinos, los homosexuales, todos reconocen a Dios, viven a Dios, viven una religión, una religiosidad, porque se ponen en medio a Dios en todas las cosas para justificar lo que ellos están haciendo, diciendo que Dios los perdona a ellos aunque estén en pecado. Pero no. Nosotros no estamos agradando a Dios con eso. Nosotros agradamos al Padre porque para mí Dios es mi Padre y yo lo identifico como mi Padre. Pero cuando la gente habla de Dios, lo pone lejos, ¿verdad? El Dios que está lejos. Pero yo tengo una relación con mi Padre a través de su Hijo, el cual murió por nosotros y vino a mostrarnos el amor del Padre. Y ese es el que nosotros vivimos. Cuando se predica a Cristo, estamos glorificando al Padre. Cuando yo predico a Cristo, le estoy dándole la gloria a Dios Padre. No le estoy dando la gloria a ese Dios lejano. Yo no voy a predicar sobre Dios, yo voy a predicar sobre Cristo para glorificar a mi Padre Celestial que pagó todo por mí. Yo glorifico a su Hijo y Él le dio un nombre que está por encima de todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y delante, cuando se nombra ese nombre, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Para mí, mi Cristo es el todo, y si mi Cristo es el todo, yo tengo a mi Padre aquí. Yo lo tengo aquí porque la plenitud de la Trinidad vino a morar, a unirse a mi humanidad. Yo tengo al Dios Padre en mí, yo tengo al Hijo, a Dios Hijo en mí, yo tengo al Dios Espíritu Santo en mí, lo mismo que lo tienen cada uno de ustedes. No soy yo, ustedes lo tienen. Ustedes tienen esa bendición, ese privilegio que no lo tiene el mundo. El mundo no tiene ese privilegio. El mundo no le fue dado, el hombre del mundo rechazó al Señor.
mundo rechaza al Señor porque está el espíritu del anticristo. Pero todo el que recibe a Cristo vive esa plenitud, vive el gozo de Cristo en su vida. Amén. Y sigue diciendo el Señor, dado que yo vivo, dice lo que dice el Señor, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. O sea, si Cristo vive, nosotros vivimos porque Él es nuestra vida. Él es la fuente de vida en nosotros. Dice, cuando yo vuelva a la vida, dice lo que dice el Señor, que dice a los discípulos, y esto es para nosotros. Ya nosotros, es el conocimiento de lo que nosotros, la confirmación de lo que nosotros tenemos. Los discípulos lo tuvieron después que Él resucitó. Ahora nosotros vivimos ese Cristo. Amén. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre. Uno, Cristo está en el Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Esa afirmación la hizo Cristo antes de que fuera glorificado, diciendo, vuelvo y lo repito, dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Si Cristo está en el Padre y Cristo está en nosotros, significa que el Padre está en nosotros porque está en Cristo y nosotros estamos en Cristo. Amén, iglesia. Esa es una buena noticia. Esa es la noticia que todos tenemos que conocer. Todos tenemos que alimentarnos de esa, ser conscientes. Esa es la conciencia de la gracia en la vida de cada uno de ustedes. El Señor no nos ha dejado a nosotros huérfanos. Él no se ha olvidado de nosotros. No se olvidó. Él lo que hizo fue algo mejor. Vino y se unió a nosotros. Vino a unirse a nosotros. Pablo dice, recuerden que ustedes que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que en el templo Dios habita en su templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en nosotros, la Trinidad, la divinidad está en nuestras vidas. Amén. Jesús, en el versículo 23, Jesús contestó y dice, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos a vivir en cada uno de ellos. O sea, ya eso está en nosotros, se cumplió. Vuelvo y lo repito, dice, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos a vivir en cada uno de ellos. Se cumplió ya. Nosotros amamos a Cristo. Nosotros creemos en Él. Hemos recibido la plenitud. El Padre y Él viven en nosotros. Viven en nosotros. Viven en cada uno de los creyentes. Cristo, el Señor, el Dios Padre y el Espíritu Santo viven en cada uno de los creyentes. Es una realidad. Dice, y vendremos para vivir. Dice lo que dice el Señor, y vendremos para vivir con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ustedes y nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a vivir, se unieron a nuestro espíritu. La divinidad se unió a nuestra humanidad. Y cuando digo a nuestra humanidad, quiere decir que Dios permanece en nuestro cuerpo en forma corporal. Está en nuestro cuerpo. Sí, el Señor está en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. El Padre está en nosotros y Él nos conoce a nosotros. Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Esa plenitud permanece en nosotros para siempre. Y dice Jesús en el versículo 24, dice, el que no me ama no cree en mí. O sea, el que no ama a Jesús no cree en Él. Es una realidad. Y recuerden mis palabras, dice Jesús, recuerden mis palabras, estas palabras no son mías. Yo hablo lo que proviene del Padre, quien me envió. O sea, en ese entonces Jesús le estaba diciendo a los discípulos que toda la palabra que Él predicó, la buena nueva, eso es del Padre quien lo había enviado a Él. Nosotros hoy vivimos esa plenitud y esa palabra que nosotros que estamos viviendo, esa revelación que estamos viviendo, viene del Padre.
viene el Padre a través de su Espíritu, del Espíritu, viene el Padre a través de Cristo, y el Espíritu Santo hace real, revela esa palabra. La sabiduría es Cristo mismo, pero la sabiduría en nosotros viene, se manifiesta a través del Espíritu Santo. Cristo es la misma sabiduría, pero el Espíritu Santo es el que manifiesta, el que hace real, el que nosotros vivamos esa sabiduría en nuestras vidas. En Romanos 8, capítulo 8, a partir del versículo 2, dice Pablo, dice, y porque ustedes pertenecen a Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad? El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, si ven, ese fue el plan perfecto, es liberarnos del poder del pecado que lleva a la muerte por medio del Espíritu Santo, que es el poder que da vida. Cristo, con su Espíritu, el Espíritu de Cristo es el poder que da vida. Y el poder que da vida desarraigó, quitó, destruyó el poder del pecado que lleva a la muerte que había en nosotros. Lo hizo para que nosotros podamos vivir la libertad. Nosotros ya no vivimos bajo el poder del pecado que lleva a la muerte. Nosotros vivimos en el poder que da vida, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de santidad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de fe, el Espíritu de poder, el Espíritu de dominio propio. Eso es lo que hay en nuestra vida. Mire todo lo que Dios nos dio, todas las herramientas espirituales que Dios nos dio y que permanecen en nosotros. El Espíritu que da vida, el Espíritu de amor, el Espíritu de santidad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de fe. Eso lo tenemos nosotros. ¿Cómo un cristiano va a vivir derrotado? Si el poder de Dios está en él. ¿Cómo va a decir, oh pastor, es que me siento mal? Pero ¿cómo estás tú tan mal si Cristo pagó un precio en la cruz por ti? Vive la conciencia de la gracia, no vivas en la conciencia de la ley, no vivas en la conciencia del pecado, no vivas con la conciencia de la maldición. No arrastres una maldición que no te pertenece, que no existe en tu vida. Está en tu mente, pero no es real para ti. No es real, no te pertenece, porque entonces en vano Cristo murió en la cruz por ti. Porque no hay poder que te pueda sacar de esa situación, de esa circunstancia. Cristo lo hizo todo. Tenemos que vivir la conciencia de la gracia en nuestra vida, la conciencia de la libertad, de la plenitud, del amor, la conciencia que nosotros vivimos por los frutos que el Espíritu produce en nosotros. Amén, amén, iglesia. Esto es una buena noticia. Hoy, domingo, aliméntate, vive esta buena noticia que te trae libertad a ti. No es la libertad para el mundo, para los hombres, no, es la libertad que tú vives desde el momento en que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Todo esto le pertenece. Si el Hijo del Hombre los ha hecho libres, serán verdaderamente libres, porque Él en la cruz te dio la libertad. Él en la cruz crucificó el acta de muerte que había para ti. Ya no hay condenación. La palabra dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay condenación para ninguno de ustedes. No hay quien los condene. ¿Quién los va a condenar? ¿Quién tiene poder y autoridad para condenar a un hijo de Dios? Nadie. Porque ni el mismo Cristo te va a condenar a ti, porque Él pagó un precio por ti. En su cuerpo Él llevó la maldición del pecado y la maldición de la enfermedad. Él te liberó. Él recibió el castigo que nosotros debíamos haber recibido por nuestras transgresiones. Hoy nosotros podemos caminar en la libertad del Cristo vivo, el Cristo vivo que dio su vida por mí, el Cristo que vive en ti. Amén. Y dice Pablo, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Dios dio la ley, pero Él no dio la ley para salvarnos a nosotros, sino para mostrar los pecadores que somos nosotros y que realmente por esa condición nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Por eso
eso dice Pablo, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Si ¿Qué significa eso? Que nuestra naturaleza pecaminosa es débil, que el hombre sin el Espíritu Santo es débil. El hombre sin el Espíritu Santo está controlado por el mundo, por el príncipe de este mundo y por las acciones y las costumbres de este mundo. Nosotros, con el Espíritu Santo, ya no hay debilidad, hay poder en nosotros, porque la palabra, vuelvo y lo repito, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu de cobardía, ni de timidez, ni de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu que hay en nosotros. Pero antes, en la ley, antes de que Cristo pudiera resucitara glorificado, el hombre era débil, porque el hombre no tenía el Espíritu Santo. El hombre estaba arraigado o controlado por el mundo. Por eso dice, el hombre sin el Espíritu Santo es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a su Hijo con un cuerpo el que tenemos nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo, Dios le quitó el poder que el pecado tenía sobre nosotros. En Cristo, Dios le quita el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Nos liberó totalmente. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que nosotros no vivimos por la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Nosotros hoy vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, por medio del Espíritu, y el Espíritu trabajando en nosotros, a favor de nosotros y para beneficio de nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado. Cristo, el Padre, nos dio a su Hijo para beneficio de nosotros. Nos dio su Espíritu para beneficio de nosotros, para transformar, cambiar nuestra manera de pensar. Dios cambió nuestra manera de pensar a través de su Espíritu por medio de la palabra. Cuando nos inundó la mente, cuando nos saturó nuestra mente con la palabra, cuando satura nuestra mente con la palabra, ¿qué pasa? Hay una reacción en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va regenerando, se va restaurando. Todo lo malo es echado afuera por medio del poder de la palabra. Lo es destruido. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Es como el pecado. Si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros vivimos un cuerpo de pecado. La carne está ahí, pero la carne no tiene poder. La carne está inactiva. ¿Por qué? Por el poder que tiene la palabra sobre nosotros. La transformación total. Una vez que nosotros dejemos la gracia a un lado y pongamos nuestro pie en la ley, en lo cual decimos, bueno, ahora yo para recibir sanidad, para ser bendecido, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ya está pasando de la gracia a la ley. Y cuando entramos a la ley activa le da poder al pecado. Le da poder al pecado y el pecado se reactiva en la vida de las personas. Pero mientras nosotros nos mantengamos en el fundamento de la gracia, el pecado no puede ser activado, porque la ley no está en nosotros. Nosotros morimos a la ley para vivir, dejamos de cumplir la ley, como decía Pablo, he muerto a la ley, he dejado de cumplir la ley para vivir Dios en la gracia. Amén. Dice Pablo en el versículo 10, y Cristo vive en ustedes. Y si Cristo vive en ustedes, entonces, ¿qué pasa en nosotros cuando dice, y si Cristo vive en ustedes? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado. Cuando dice el cuerpo morirá por causa del pecado, porque es que el pecado, todo lo que produce el pecado va matando, va produciendo muerte, todo es muerte, 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 muerte. Dice, pecado, dice, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida. O sea, por un lado el pecado nos produce muerte en nosotros, por el otro lado el Espíritu da vida. ¿Quiere decir esto? Que si nosotros vivimos en el pecado va a haber muerte, pero si nosotros vivimos en el Espíritu bajo la palabra, vamos a tener vida
y vida en abundancia, la vida que Cristo nos prometió, que nos dio, no nos prometió, que nos dio, la recibimos, pero tenemos que vivirla. Tú como hijo de Dios tienes que vivir la vida que el Señor te dio. Vive la sanidad que el Señor te dio, vive la liberación que el Señor te dio. Si el Hijo del Hombre te liberare, serás verdaderamente libre. Si donde está el Espíritu de Dios, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? Ustedes, nosotros. Entonces hay libertad en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué estás acomodado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes restringido? ¿Por qué te sientes opacado? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está en ti, hay libertad para vivir esa vida de abundancia. Como les digo, la vida de abundancia no es una vida que la persona siempre está en problemas, está enfermo o ahí mentalmente tiene problemas. No, es que Dios nos ha liberado a nosotros. El Padre nos liberó totalmente a través de su Hijo, nos dio libertad total en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Cristo vino fue a liberarnos. Cristo no vino a decir, bueno, tú estás demasiado sano, te voy a dar un cáncer, toma este cáncer porque tú no puedes estar sano. O te voy a enseñar, te voy a dar una enseñanza a través de esta enfermedad. No, el Señor no vino a eso. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que el Señor me dio esta enfermedad porque me está enseñando algo, me está llevando a que yo sea más humilde. No, esa es una mentira del enemigo. Esa es una mentira de las tinieblas. Dios, Padre, Él no corrige por medio de enfermedades, no corrige por medio de tragedias en la vida de las personas. Él, por medio de la palabra, nos corrige. Por medio de la palabra nos corrige y cuando nos corrige, Él muestra su amor porque nos corrige con amor. Dios, Padre, nos corrige con amor. Y el amor, las bondades del Señor nos llevan al arrepentimiento. Cuando sentimos la presencia, el amor de Dios, que estábamos haciendo algo errado y sentimos esa presencia, nosotros nos lleva al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Amén. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido, fíjense lo que dice Pablo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Claro, porque es que el Espíritu Santo fue el que procreó ese nuevo hombre por medio del esperma en la palabra. Nosotros, el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da la conciencia, nos muestra que somos hijos de Dios. Dice, y ese Espíritu que ustedes han recibido los ha convertido, no los convierte en esclavos, porque el Espíritu que nosotros recibimos nos lleva a vivir la libertad, como le venía diciendo. Por eso Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque fuimos procreados por el Espíritu Santo por medio del esperma de la palabra. El Espíritu que ustedes han recibido, dice Pablo, no los convierte en esclavos, llenos de temor. Acuérdense lo que le dije, porque el Espíritu que nosotros hemos recibido es el Espíritu, no hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el Espíritu que nosotros hemos recibido, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice al contrario, dice Pablo, dice, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos de Dios. Es el Espíritu que creó ese hombre nuevo, lo creó a la imagen y semejanza de Cristo. Porque por el Espíritu nosotros somos conscientes. El Espíritu nos lleva a la conciencia de que somos hijos de Dios, y cuando somos conscientes que somos hijos de Dios, clamamos que Abba, Padre. Hoy en día, en las iglesias, ¿sí? Dios, es porque Dios esto, porque Dios otro. Y se han olvidado que ese Dios es el Padre de ustedes, es el Padre de ellos, es ese Padre amoroso. Recuerden lo que dijo Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y cuando recibe a
Cristo reside, no es adoptado, es procreado, es una nueva creación. Recuerden lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo, para que puedas llegar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Por eso Pablo dice aquí, por eso por el espíritu podemos gritar, Abba, Padre, porque es nuestro Padre, es mi papá. Dios es mi verdadero papá. Yo tenía un padre terrenal, pero yo tengo un verdadero Padre que ha dado todo por mí. Dios lo más preciado que tenía, su Hijo amado. Nos dio su espíritu sin medida. Iglesia, tú que estás ahí, ¿cuánto más nos te dará? Si te ha dado todo, ¿cuánto más nos te dará? Para Dios, Padre, no hay una restricción para darte a ti, para bendecirte en tu vida. Amén. Dice Pablo en el versículo 21, dice, pues Dios te conoció a ti, tú que estás sentado ahí de antemano, y te eligió para que tú llegaras a ser como su hijo. Dios nos eligió, nos conoció de antemano, nos escogió, nos predestinó para que nosotros llegáramos a ser como su hijo, a la imagen y semejanza de su hijo. ¿Cuándo se cumplió esto, iglesia? Tú vas a preguntar, pero ¿cuándo se cumplió? Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo procreó un hombre nuevo, una nueva creación creada a la imagen y semejanza de su Hijo. Amén. Pues Dios conoció de antemano a los suyos y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo, fíjense lo que dice Pablo, dice, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor, ¿verdad? Fuera el Hijo mayor entre muchos, no entre muchos, entre millones, entre trillones de cristianos que hay sobre la creación, los que ya murieron, los que están ahora y los que van a vivir en el futuro, porque Dios ve desde el principio hasta el fin, toda la obra de Él es perfecta. Por eso cuando Dios creó el mundo, vio que todo era perfecto, pero cuando Él dijo esa perfección era desde el momento en que creó al hombre hasta el momento en la proyección futura. Dios vio que todo lo que Él creó es perfecto. ¿Y por qué dijo que es perfecto? Aunque hubo un tiempo en que el hombre se apartó, pero la perfección viene a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es la perfección que Dios vio en la humanidad, porque Él a través de su Hijo creó el hombre perfecto. Dios a través de su Hijo creó el hombre perfecto. Cristo fue el hombre perfecto. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Y estamos esperando el momento de final en que, como le dije al principio, en que nuestro cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal, así como el de Él. Y ahí se completa la perfección del cual el Padre estaba hablando cuando Él hizo la creación. La perfección está en Cristo. Y ese Cristo, como nosotros estamos en Cristo, somos perfectos a los ojos de Él. Pero cuando nosotros estemos en la presencia de Él, esa perfección se va a ver físicamente, porque vamos a tener un cuerpo como el que tiene Cristo. La restauración total de toda la humanidad, de toda la iglesia. Porque nuestro Padre está hablando de la iglesia, individualmente de cada uno de nosotros, pero en el contexto está hablando de la iglesia, es la perfección, donde Cristo, su Hijo, es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener un cuerpo exactamente igual al de Él. Cuerpo inmortal, incorruptible. Ya tenemos su espíritu, nos falta el cuerpo que Él. Amén. Y en Romanos capítulo 8, seguimos en el capítulo 8, a partir del versículo 31 dice Pablo, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas? ¿Qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas?
Fíjense, si Dios está a favor de nosotros, mire iglesia, este es el centro, para mí este es el centro de esta prédica. Miren esto, dice, ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si tú tienes la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo y la plenitud del Espíritu Santo, y Él está en nosotros, esa plenitud está en nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si tenemos esa plenitud, tenemos ese poder, esa deidad en nuestra vida. Amén. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Como le decía, si Dios nos dio lo más amado que Él tenía, su Hijo amado, nos dio su Espíritu sin medida, ¿cuánto más Dios no te dará a ti? Tú que estás ahí sentado, tú que estás viendo en el Facebook esta prédica, ¿cuánto Dios no te ama a ti? Que dio todo lo que Él tenía, ¿cuánto más no te dará? Para Él no hay escasez, no hay límite para lo que Él tiene para tu vida. Escúchame esto. Dios no tiene límite para lo que Él tiene para la vida de cada uno de ustedes. Tú que estás sentado ahí, Dios no tiene límites para lo que Él tiene para ti. Tú que estás viendo en el Facebook la prédica, Dios no tiene límites para lo que Él tiene para ti. Su amor es sin límites. O sea, las bendiciones en tu vida son sin límites. La prosperidad en tu vida son sin límites. La sanidad en tu vida son sin límites. Solamente tenemos que creer esta palabra. Tenemos que creer que Dios nos dio todo por nosotros. Si Él nos dio todo por nosotros, ¿cuánto más nos dará? Amén. Recíbelo que te pertenece. Dios te lo está dando, te lo está confirmando ahora, en este momento. Recibe la bendición más grande en tu vida, que es Cristo en ti. Amén. Dice, y sigue diciendo Pablo, dice, ¿quién se atreverá a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién nos va a acusar a nosotros? Ni el diablo. Nadie nos puede acusar a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Nadie, porque Dios mismo, ¿qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Por Él nos justificó. La justicia de Dios en nuestra vida significa que tú estás en una relación correcta delante de Dios. Tú estás en rectitud delante de Dios. Nadie te puede señalar a ti ni acusar de nada. Porque si tú estás delante de Dios, tú tienes una relación correcta con el Señor, nadie puede acusarte, nadie puede señalarte. Amén. Dice, y sigue diciendo Pablo, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha del Padre, en lugares celestiales. Ya, nadie nos puede condenar. Y la palabra dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nuestros pecados, llevó en la cruz, en su cuerpo llevó el pecado. La palabra dice que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Y cómo se hizo maldición? Cuando el Padre puso el pecado de cada uno de nosotros sobre Él. Y al morir en la cruz, la palabra dice que maldito todo aquel que muere es colgado en un madero. Y Él fue colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros. Dice, Pedro dice, el que no conoció maldición, se hizo maldición por nosotros. Amén, iglesia. Todas estas bendiciones, la bendición de Cristo en nosotros nos pertenece. Y dice Pablo, ya para terminar, dice Pablo en el versículo 35, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque Cristo está en nuestras vidas. Cristo vive en nosotros. Cristo está incrustado en nuestra humanidad. Su Espíritu está incrustado en nuestra humanidad. El Padre está incrustado en nuestra humanidad. Vive en nosotros la plenitud de Dios. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos
problemas, aflicciones, si somos perseguidos, pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro de muerte. Como dice la Escritura, dice, por tu causa nos matan, nos llevan como ovejas al matadero. Dice, claro que no. A pesar de todas estas circunstancias, iglesia, a pesar de todo lo que ustedes están pasando, nosotros tenemos en la victoria. Nuestra victoria es absoluta en Cristo. ¿Por qué nuestra victoria es absoluta en Cristo? Porque Él nos amó. Él murió por nosotros en la cruz. Él derramó su espíritu por nosotros. Con su sangre Él nos compró, nos limpió. Donde está, cuando Cristo nos limpió con su sangre, nos trajo a bendición, a libertad, que significa que nos compró, le pertenecemos a Cristo. Dice, y en el versículo 38 dice Pablo, dice, y estoy convencido que nada ni nadie jamás podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué nadie podrá separarnos del amor de Cristo? Lo vuelvo y lo digo, porque Cristo está en nosotros, el Padre está en nosotros. Nadie puede arrancarme a mí ni a ti, a Cristo de tu corazón, de tu ser. Nadie puede arrancar de ti el Espíritu Santo. Es demasiado tarde para aquellos que tratan de destruirnos, de separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Demasiado tarde, lo siento. Ya Él permanece en mí, está unido a mí, está fundido en mí, y hay una unidad concéntrica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Amén. Dice Pablo, dice, ni la vida, fíjense lo dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor. Como le decía, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Vuelvo y lo repito, dice, estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos. Fíjense lo que dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder de las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, dice, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En Filipenses 3, ya cerrando, dice Pablo, dice, antes, fíjense lo que hizo Pablo. Cuando Pablo que recibió a Jesús como su Señor y Salvador, cuando Cristo tomó posesión de él, porque no fue Pablo que fue a Cristo, no fue Pablo el que buscó al Señor. Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Él trataba de destruir a Cristo a través de su iglesia, pero vino el Señor y tomó poder sobre Pablo, se apoderó de él. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 7, dice, antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. O sea, cuando dice estas cosas que eran valiosas, era la ley. Pablo era el fariseo de fariseos, era radical con la ley de los judíos, con la ley de los judíos. Pablo creía en el Dios de los judíos, en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿verdad? Pero Pablo no creía en Cristo, o sea que él no estaba glorificando a Dios. Pablo no conocía a Dios Padre, Pablo conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios ese que era fuerte en el Antiguo Testamento, porque su mandamiento estaba basado en la ley. Si no cumplías con la ley, no eras bendecido, estaba bajo maldición. Esa era la manera en que Pablo vivía y por eso él perseguía. Él no aceptaba la salvación, la gracia, él no la aceptaba, por eso él perseguía. Pero cuando Cristo llegó a su vida, lo cogió y tomó control sobre su vida y lo cambió totalmente. Dice, por eso dice Pablo, dice, antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así que todo lo demás no vale nada cuando comparo el infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Cuando Pablo conoció a Cristo, cuando
ustedes conocieron a Cristo, su vida cambió totalmente. Fue transformada y fue transformado por el amor, por las bondades del Padre en nuestras vidas. Las bondades del Padre, las bondades de Dios Padre nos lleva nos transforma, nos cambia, ¿verdad? Cambia nuestra manera de actuar, de pensar. Eso es lo que nos lleva, cuando habla de que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de comportarnos. Las bondades del Padre, de Dios Padre, nos llevan, nos cambian nuestra manera de pensar, de actuar en nuestra vida. Es el arrepentimiento, metanoia. Metanoia es cambiar nuestras actitudes por medio de la palabra. Somos cambiados. Las bondades del Padre cambian nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, las bondades del Señor Jesucristo en la vida de Pablo lo transformaron. Pablo recibió la gracia. Pablo recibió la gracia. Cristo mismo, el Evangelio de la gracia que él decía, el Evangelio de la gracia, el cual me fue dado, me fue revelado, mi Evangelio. Pablo se apoderó de la gracia. Iglesia, tú que estás sentado, apodérate de la gracia, apodérate del Evangelio de la gracia, así como Pablo se apoderó. Dice, este es mi Evangelio, el cual me fue revelado a mí, el cual yo vivo más. Ya no vivo yo. Pablo decía, el Evangelio que Pablo vivía era, de la gracia en él era, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Iglesia, repite, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y vive la victoria que Cristo te ha dado. Vive la Trinidad divina que hay en ti, que nadie te la puede quitar, ni tú mismo. Es demasiado tarde si tú quieres decir, yo no quiero vivir a Cristo, yo no quiero vivir esta eternidad, yo no quiero vivir. Lo siento, es demasiado tarde para ti. Ya tú le perteneces a Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de poder está en ti y Él controla tu vida por medio de la palabra, te va transformando tu vida, te va restaurando y Cristo resuelve tus problemas. Tú necesitas a Cristo, tú tienes que vivir a Cristo para que tú recibas la bendición y las promesas que te pertenecen. No es que todo te pertenece a través de Cristo, todo te pertenece a ti, iglesia. Amén. Vamos por terminar. Espero que esta palabra les haya llegado, se les arraigue en sus corazones, los llene y viven esa conciencia de gracia, no vivan esa conciencia de pecado, no viven esa conciencia de juicio, tienen que vivir la realidad de Cristo en sus vidas.